Lucas 9 del 18 al 27. Un día cuando Jesús orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron. ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Qué interesante ver cómo Jesús, una vez que estaba orando, le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dicen Juan el Bautista, otros dicen que Elías, pero Jesús le importaba era: ¿qué piensan ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Ustedes qué piensan? Y Pedro dijo: el Cristo de Dios. Ahí, pues para Jesús fue un alivio saber que ellos ya sabían quién era Jesús, porque mucha gente todavía no lo conocía, pero era necesario que Jesús muriera en esa cruz y resucitara para que todos empezaran a ver que sí era el Hijo de Dios resucitado, el Redentor, el Mesías. Y si ustedes dicen saber quién es Jesús, cómo están viviendo su cristianismo, cómo están viviendo su día a día con Jesús. Muchos están viviendo en lo oculto, negando a Jesús en su comportamiento, en sus palabras. Les da vergüenza decir que son cristianos, les da pena decir muchas veces que creen en un Cristo vivo, porque Jesús mismo lo decía ahí: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Dios nos ha mandado con una misión. Jesús aquí se alegró de que sus discípulos estaban llegando a saber quién era Él en realidad, pero todavía no quería que su identidad se conociera antes del momento adecuado, antes de que lo vieran morir en esa cruz y resucitar, porque es muy importante la resurrección al tercer día. Y es necesario en todo momento que nosotros como discípulos nos neguemos a sí mismos, que llevemos la cruz día a día, imitar a Jesús en todo lo que Él hacía. Pues para muchos puede ser un shock tener que vivir como vivía Jesús, hacer lo que hacía Jesús. Esto es un plan de Dios, es una misión que nos ha dejado, que nosotros seamos siempre esos discípulos que confiamos en Él, que hablamos su palabra, que nos negamos a sí mismos tomando la cruz para que otros puedan conocer de Cristo, que otros puedan ver a Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón. Primero que tenían que hacer eso eran los discípulos, los que conocían a Jesús, los que habían compartido con Él todo el tiempo en esos 3 años en que Jesús estuvo con ellos. Entonces Jesús hizo que se negaran a sí mismos, que cargaran la cruz, que era importante centrarnos en los demás, no en sí mismos. Jesús era la única persona en hacer esto en perfección, negarse a sí mismo para darse a los demás. Jesús dejó esto muy claro. Nadie podía ser crucificado literalmente todos los días. Esto está siguiendo una forma de ser, una forma de llevar la vida. Debemos seguir a Jesús de esta manera. Es la única manera de encontrar la vida. Nunca va a vivir hasta que camine a su muerte con Jesús. Jesús es la vida. Con Jesús tenemos
esa resurrección, esa vida eterna, es una promesa que Él nos da. No nos perdamos en el sentido del mundo. Comencemos a vivir con un propósito para Jesús, con un propósito para tener esa vida eterna, esa vida agradable para Él, caminar para Él, vivir por Él, sin avergonzarnos, sin intimidarnos de lo que otros hagan o otros digan. Es un llamado que Dios nos da para que nosotros siempre usemos sus palabras en nuestro corazón. Es una invitación que Él quiere siempre hacernos, que nosotros hablemos de Él, que nosotros digamos, sepamos, estemos convencidos de que Jesús es el Dios todopoderoso que ascendió al cielo, que es honrado, que es glorificado, que amó a todo el mundo por igual. Nadie puede estar avergonzado de él. Nosotros creemos en ese Jesús, creemos en la salvación que Él nos dio, que Él tiene siempre esa palabra de bendición para cada persona. Nosotros podemos hablar de Él sin avergonzarnos, siempre rompiendo todo temor, todo miedo y llenando siempre nuestra vida del Espíritu Santo para que sea Él hablando por nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias por esa promesa, gracias por tu amor, gracias por esa muerte y resurrección en la cruz. Gracias porque contigo, Señor, queremos ser más que vencedores en Cristo Jesús. En esa cruz donde tú moriste, Señor, ahí entregaste todo tu ser para que nosotros pudiéramos vivir una vida sana, una vida salva, una vida eterna. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias por tus promesas. Gracias por tu palabra. Gracias porque te reconocemos como el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, hecho hombre para salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén.